Aleluya, 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 aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un letrado se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. El segundo es este: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar para rever un tanto nuestras lecturas del día de hoy. El encuentro de Tobías y Sara para comenzar, digamos, la preparación para su matrimonio. Estamos en la petición de la novia que aparece aquí y que nos muestra todo el ritual judío que estaba en torno del matrimonio, ¿no? Aparece claramente en la primera lectura, pero nos aparece no solo como un ritual, no solo como un protocolo que había que seguir, nos aparece también como mostrando las intenciones que llevaban a esta unión matrimonial. Llevaban precisamente a hacer, digamos, esta comunión para poder vivir una experiencia espiritual. Es decir, cuando Tobías habla del matrimonio y cuando Tobías habla del amor por Raguel, lo que Tobías está mostrando es que lo que lo lleva a realizar esto es precisamente algo más que simplemente la búsqueda de su propia complacencia. Es también como realizar esa experiencia espiritual de establecer una comunión con alguien que vive una dificultad muy grande, sobre todo en esa historia que ya ha vivido. 7 hermanos de Tobías han intentado establecer con ella el matrimonio, pero no han podido dar una descendencia y han muerto antes de que la descendencia haya podido realizarse. Era un poco como una especie de maldición de esta realidad del matrimonio que tal vez no producía su fruto. Eso en el Antiguo Testamento era muy importante
tener hijos, porque era la prolongación de la vida y era como el signo de la bendición de Dios. Por eso existía la ley del levirato, es decir, que si un hermano dejaba a su esposa sin una descendencia, la obligación del otro hermano era dar esa descendencia a la esposa de su hermano, es decir, casarse con ella si estaba libre. Y por eso estamos aquí en una historia que se repite continuamente y que tal vez no alcanza a ir más allá de la percepción de la unión matrimonial como una unión que nos lleva a una experiencia de Dios. Es decir, que el amor del otro debe llevarnos también a una experiencia de lo espiritual, del misterio en el cual todos entramos, que es el misterio del amor. Por eso es ahí en donde la oración que aparece de Tobías y de Sara se inscribe en ese momento, ¿no? O sea, los dos se reúnen para orar a Dios. Es decir, la unión matrimonial nos está mostrando, incluso en el primer momento en que esta unión se realiza, como una experiencia que se eleva hacia el cielo, que no queda simplemente horizontalmente cerrada en esta tierra, ¿no? No es para satisfacer mis pasiones, sino sobre todo para vivir esta experiencia de familia, de comunidad, de comunión, a la cual es llamado Tobías y Sara a realizar, ¿no? Y es en esta experiencia en donde Dios se hace presente. Es interesante que ya aquí el amor matrimonial aparece como una experiencia que debe llevarnos a Dios. Y por eso Sara dice, ten compasión de nosotros, Señor, que los dos podamos vivir felices y que podamos acompañarnos hasta nuestra vejez. Es decir, que esta unión perdure, que no se acabe, que no pase como las otras que habían destruido, digamos, esa esperanza de poder dar a luz, de tener la vida y tocadas un poco por la muerte, la muerte. Es ahí en donde esa comunión matrimonial, a la cual nos llama precisamente el texto, es a no quedarse simplemente en una dimensión eminentemente mundana del matrimonio. Matrimonio como un contrato, o tal vez como una manera de vivir juntos, uno al lado del otro, pero si no existe esa comunión, esa experiencia espiritual de a veces ser capaces de ir más allá de nuestra propia complacencia, a buscar realmente esa comunión en la que la felicidad surge profundamente de un corazón que se siente amado y que siente la confianza de alguien que está a su lado y que está intentando como superar todo su egoísmo y encontrar la alegría de la presencia del otro junto con él. Esa es una experiencia que debe llevarnos a Dios. Es una experiencia humana que es como si fuera la principal oferta que nosotros podemos hacer a Dios. Poder realizar este hecho, y de realizar este hecho depende también la profundidad de nuestro amor a Dios. De ahí el mandamiento que nos habla el Evangelio, ¿no? Amarás a Dios primero y otro, amarás al prójimo como tú mismo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus seres. Es decir, que no haya división, sin división en el corazón. Todo nosotros entregados a esta realidad del amor verdadero y de la comunión con aquel que Dios nos dio. Por eso la respuesta nos dice, muy bien, tienes razón, ¿no? Y ahí precisamente nos dice, vale más que todos los holocaustos, que todos los sacrificios, el poder realizar esta experiencia. O sea que a veces buscamos orar simplemente de una manera un tanto externa, ¿no? Pero tenemos que llegar a orar con nuestra vida misma, con nuestra manera de encontrarnos y poder elevarnos a ese nivel a la que el Evangelio nos llama,
poder hacer de la experiencia del otro una experiencia de Dios. Yo creo que eso es muy importante encontrarlo y poder verlo en todo lo que vivimos y en la manera como nos encontramos los unos a los otros. Sea la relación padre-hijo, sea la relación esposo-esposa, sea la relación entre hermanos. No es simplemente una relación humana o psicológica o sociológica o de necesidad, no es un contrato, no es una especie de ligámenes comerciales o de necesidad, no es mucho más que eso, poder encontrar en esa relación una relación que nos lleva a ver lo espiritual, la profundidad a la cual somos llamados, ¿no? Y que esa relación debe dejarnos. Y eso se hace si llegamos en una experiencia a lo largo del tiempo, una historia que se va haciendo y que se va profundizando en la medida que crecemos y que nos encontramos. Por eso vamos a ofrecer esta Eucaristía, porque este final del Evangelio también se realiza en nosotros. No estás lejos del reino de Dios si has comprendido esto y si lo realizas. Y eso es mucho más grande que cualquier oración que puedas elevar, que cualquier sacrificio que puedas hacer y que cualquier don que puedas dar, ¿no? Poder vivir esa experiencia con los otros como una experiencia de Dios. O sea, que no hay distinción entre amar a Dios y amar al prójimo. Las dos van juntas. Como nos decía San Juan, quien dice que ama a Dios y desprecia a su hermano, es un mentiroso. Y Dios no es, y el amor de Dios no está en él. Que Dios nos dé la gracia de celebrar esta Eucaristía y de pedir sobre todo que podamos realizar esa experiencia en casa.